de hoy son las políticas sociales y sus transformaciones a lo largo de la última década, la década ganada. Políticas sociales con ejes bien definidos: familia, trabajo y responsabilidad social. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, las políticas sociales y sus ejes: familia, trabajo y responsabilidad social. Avances y logros en 10 años de gestión y lo que aún falta en la Argentina. El análisis de la ministra Alicia Kirchner y la visión del doctor Bernardo Klicksberg, en el marco de la jornada organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Sindicatura General de la Nación, la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Además, Eficacia, la presentación del libro de la doctora Alessandra Minichelli. Comparando el año 2002 con la actualidad, el doctor Bernardo Klicksberg iniciaba su exposición en la reciente jornada sobre las políticas sociales y sus ejes: trabajo, familia y responsabilidad social. Allí estuvimos. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre la política social argentina. En periódicos muy conocidos se dice: pero hay tanta pobreza, hay tantos jóvenes excluidos, hay tanta deserción escolar y los datos normalmente son exagerados, pero existe todo eso, existe todo eso. Y pareciera entonces que la política social y la política pública no han hecho su trabajo porque hay todo eso. Todo depende de las comparaciones que hagamos. O sea, no nos comparemos con lo que falta, comparémonos con lo que había. A fines del 2012, el 58% de la población del país estaba por debajo de la línea de la pobreza. Escribo en mis libros que la pobreza mata. Y en la Argentina la pobreza estaba matando en los años 2001 y 2002. Eso se lo debemos a la década de los 90, completo. La tasa de desocupación juvenil era el 70%. Entonces cuando nos dicen hay tanta pobreza, ¿comparado con qué? Tomo lo que publicó ayer La Nación. Según los datos del CEDLAS, la pobreza bajó de 36,4% en 2003 a un 11,8% en el 2012. La desigualdad disminuyó de 0,53 en 2003 a 0,42 en 2012. También disminuyeron las necesidades básicas insatisfechas. A partir del 2003 empieza un crecimiento sostenido del gasto público social. La Nación. Entonces no es verdad, es una mentira total cuando se dice que ha habido un fracaso de la política pública. Ahí están, cómo vivían los argentinos en el 2002 y cómo están los argentinos actualmente, desde una de las fuentes más críticas respecto a la gestión de gobierno. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es además presidenta del Programa de Transformaciones Sociales de la UNESCO. Esto decía la doctora Kirchner en el primer tramo de su exposición sobre los ejes de las políticas sociales. ¿En dónde estamos hoy? ¿O dónde estábamos en el 2002, en el 2003, en el 2001? Estábamos en un caos. Estábamos en la Argentina, como dijo Néstor Kirchner, en la Argentina del derrumbe, con menos votos que desocupados. Empezamos a escribir una nueva historia, a escribir de manera colectiva. Cuando el eje de una política pública, de una política de Estado, es el hombre de carne y hueso, es la persona, la verdad que uno se coloca ante la vida de manera diferente. Esos comentarios que se hicieron en el diario La Nación, como decía Bernardo, hablan de un cambio en la política pública, pero habla de gasto social. Y nosotros no hablamos de gasto social, hablamos de inversión social. Y es cierto que se incrementó el presupuesto, pero es cierto también que eso está en las miles y familias
que están en el territorio. Políticas que colocaron bisagra, que uno de los ejes es el trabajo. Porque como dice Cristina, nuestra presidenta, el mejor organizador social es el trabajo. Y la verdad que el trabajo ayuda en todo lo que es la redistribución de la riqueza. Yo recuerdo lo que era el impenetrable hasta que llegó un gobernador justicialista, que fue Capitanich, que pudo articular junto con la nación otra política diferente. El impenetrable estaba allá, tirado, discriminado. Me acuerdo que yo había llegado con un centro integrador comunitario hasta la base. Lo demás era mundo de nadie. No sé cómo describírselos. En un paraje viven 16 familias, a los 20 kilómetros 16 o 20, a los 30, y así viven 8.000 familias en un territorio que es 200 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Pero al que nunca, y lo digo de esta manera porque es así, aunque suene desafiante, nunca nadie había llegado y llegó este gobierno nacional. Necesitamos en toda esa zona, por ejemplo, 8.000 viviendas. Llegamos a más de 4.000. Pero vamos a llegar. Lo que pasa es que cada vez que se hace una vivienda ahí, por ahí tenemos que cruzar a algún río en balsa para poder llevar los materiales. Porque ninguna empresa va a hacer una casa ahí. Entonces, ¿cómo las hacemos? Con cooperativas. Y con los mismos destinatarios. Y es el Estado el que está. A ver si hablamos de toda esta realidad que se está cambiando. ¿Por qué específicamente familia y trabajo como ejes de la acción del Ministerio de Desarrollo Social? Nos responde Sergio Chipola, secretario de Economía Social del Ministerio. ¿Por qué los dos ejes? Porque en el eje, en la familia, se encuentra el primer espacio de desarrollo, de formación de la persona. A través de él se encuentran las distintas herramientas que el Ministerio cuenta, desde pensiones no contributivas, el programa alimentario nacional, y esos esquemas han ido avanzando a través de la década en el mejoramiento de esos indicadores que nos daban de aquellos 54% de pobreza en la década del 90 o principios de la década del 2000 a los números actuales que han bajado ostensiblemente. El otro eje que aborda el Ministerio o que tiene como herramienta el Ministerio es La Argentina Trabaja. Es un eje en el cual se incluyen distintas herramientas como son el monotributo social, el microcrédito, la marca colectiva, los emprendimientos productivos, la comercialización o la responsabilidad social. ¿Basado en qué? En que el trabajo es el primer ordenador social. A partir del trabajo uno encuentra ese espacio en el mundo, ese espacio en su comunidad y a la vez permite que uno empiece a contemplar, como desde hace 10 años para acá, un modelo productivo con inclusión. En la Feria del Libro, la doctora Alessandra Minichelli presentó Eficacia, un profundo ensayo sobre el Estado, publicado por Editorial Atlántida. Allí estuvimos con la autora y con quien prologó su libro, el doctor Bernardo Klicksberg. La doctora Minichelli ha escrito un magnífico libro. Para mí fue un placer estar involucrado, seguir cómo se fue construyendo este libro a través de un trabajo de investigación de años que llevó adelante la doctora Minichelli y que culminó con la obtención del doctorado de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Mereció el doctorado de la Universidad de Salamanca, uno de los doctorados más exigentes que existe a nivel internacional. Ella escribe un libro sobre el Estado con una particularidad, que ella conoce profundamente el tema sobre el que está escribiendo. Estamos frente a una funcionaria pública que al mismo tiempo
es una investigadora, que al mismo tiempo es una constructora de redes, que al mismo tiempo es una académica. Este libro está destinado a que todos podamos entender un poquito mejor cómo funciona el Estado y también ver dónde nos instalamos nosotros, qué lugar nos toca a nosotros en el marco de esta tarea de construir un Estado que es una tarea conjunta. A mí me gusta preguntarme y preguntar e indagar sobre qué produce cada uno y cuál es su contribución a la sociedad. Y la verdad que si este libro sirve para esa reflexión, bienvenido sea, porque de qué produce cada uno y efectivamente de indagar sobre cuál es la contribución que cada uno de nosotros hace a la sociedad es que vamos a poder lograr mejor Estado, mejor sociedad, mayor compromiso. Y permítame hacer unas reflexiones breves sobre el contenido de Eficacia. La primera virtud del libro es que trae al centro de la agenda pública la discusión sobre el Estado, ¿no? Es un libro sobre el Estado, básicamente. Nos muestra que el Estado puede ser eficiente, nos muestra que el derecho administrativo y la política pública no tienen que estar peleándose, sino que pueden ser aliados, y nos sugiere caminos para esa alianza. Y en el fondo, el argumento central de este libro es: el Estado no es un tercero, el Estado es la acción colectiva. Y la acción colectiva basada en la solidaridad, organizada a través de las políticas públicas, en conjunto con la responsabilidad social empresarial y con una sociedad civil articulada. Este libro nos aporta mucho para esa lucha. A lo largo de 4 capítulos hemos podido desarrollar las distintas visiones de las políticas públicas a lo largo de las distintas formas de Estado y visualizar también cómo juegan los principios del derecho. Y en los 2 últimos capítulos profundizo sobre el principio de eficacia claramente y qué entiendo por Estado eficaz. Y el Estado eficaz es un Estado eficiente, un Estado inteligente que aprovecha de los principios generales del derecho administrativo para instalarlos o diseñarlos o incorporarlos al diseño de las políticas públicas desde su formulación y durante todo el proceso de desarrollo, de monitoreo y de control posterior, donde debe verificar los cumplidos. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Víctor Santamaría hacia una nueva dirigencia sindical. Queremos sindicatos abiertos a la comunidad. Además, inclusión y buenos negocios en la base de la pirámide. Un adelanto del nuevo libro del Dr. Bernardo Klicksberg, Ganar, Ganar. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en tu kiosco o suscríbete a nuestra página web www.fonres.com. Continuamos escuchando a la ministra Alicia Kirchner en las jornadas sobre políticas sociales, con la familia, el trabajo y la responsabilidad social como ejes. La verdad que nosotros hemos conquistado derechos, derechos humanos y derechos sociales. Y en esa conquista se vuelca en todas las acciones del Gobierno Nacional y en lo que respecta a políticas públicas sociales, pasar de 180.000 pensiones a 1.350.000 de personas que tenían derecho pero que no se los daban. Eso incrementó el presupuesto. Incrementa el presupuesto también el pensar en los miles y miles de argentinos que no habían terminado su escuela primaria o su escuela secundaria. Las cooperativas con las que estamos trabajando y promoviendo hoy son cooperativas como esas que se iniciaron hace décadas, de ayuda, de organización, vinculantes. Y quería, siguiendo con esto de la educación, por ejemplo, en el programa de ingreso social con trabajo, que es uno de los que forma parte de Argentina Trabaja, invitamos a estudiar a los cooperativistas, a los que no tenían terminado sus estudios primarios y secundarios. Se inscribieron 200.000. 4.000 ya están en la universidad. Díganme si esto no es sumamente auspicioso, y la mayoría son jóvenes. Un chico en uno de los actos me dice, ténganlo en cuenta, yo soy del programa de ingreso social con trabajo y ya soy abogado. Me hace temblar estas cosas, ¿no?
porque entonces cuando Néstor decía hay que abrir las avenidas de la patria, y yo creo que las avenidas de la patria son el dar trabajo, el levantar la autoestima, el sentir la identidad argentina, el estudiar, el conectar igualdad, el tener tu casa propia, tener la asignación universal. Y dentro de lo que es Argentina Trabaja tenemos polos productivos de muebles, tenemos polos productivos textiles, metalúrgicos. Por eso yo digo que cuando nosotros decimos 1.300.000 empleos, no es un dato que largamos así porque sí. Tiene nombre, apellido, son cooperativas, son grupos de gestión asociados o son emprendedores. Y la verdad que son familias. Son familias de la Argentina que se vinculan en este tejido social que producen y que construyen colectivamente. La Sindicatura General de la Nación fue parte de la organización de la jornada sobre políticas sociales y sus ejes. Hablamos con su titular, Daniel Reposo. El eje de las políticas públicas tiene que estar centrado siempre en el ser humano y a lo que llama Bernardo Klinsberg primero la gente. Y en esto, donde hay una necesidad, nace un derecho, como bien lo decía Eva Perón. Esto hay que centrarlo en este esquema. Y los funcionarios tienen que ser los primeros en estar involucrados. Y aquí es lo que se está haciendo, es esto, poniéndonos en el lugar de otro, poniéndonos como eje al ser humano, y el ser humano lo primero que necesita es la contención familiar, el trabajo como motivo de dignidad del ser humano y por sobre todas las cosas el tema de la responsabilidad social. Buscar de cumplimentar absolutamente todas y cada uno de los parámetros de las normas, porque en este sentido todo gana. Si uno paga los impuestos, significa que ese dinero que uno paga va destinado al que más lo necesita. Entonces es una conjunción del ganar-ganar, como se habla en materia de responsabilidad social, y que conlleva a que la distribución del ingreso se haga en forma equitativa. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con una subsecretaría de responsabilidad social. Hablamos con su titular, Karina Jarochevsky. Bueno, las jornadas del lunes pasado que se llevaron a cabo en la CIGEN fueron sumamente interesantes. La verdad que a mí me causó mucho placer ver a Bernardo Klinsberg, a Alicia Kirchner, a Lali Minichelli, a la gente del UTN, reunidos todos, a mi secretario Carlos Castañeto, reunidos todos en una misma mesa. Creo que era muy importante y nos debíamos esta jornada porque cada uno de los conceptos que vertieron, tanto la doctora Minichelli como el doctor Bernardo Klinsberg como Alicia Kirchner, fueron sumamente interesantes y coincidentes en un montón de cuestiones, ¿no? que hacen a nuestro trabajo y a nuestro quehacer diario, ¿no? Nosotros apostamos a la inclusión social como eje de nuestro trabajo, ya sea en el Ministerio de Desarrollo Social y en cada una de las áreas y en este proyecto o modelo, como prefiere hablar Bernardo, ¿no? Que Bernardo decía que este modelo hay que profundizarlo. La verdad que una persona como Bernardo Klinsberg, que es un ciudadano del mundo, que es argentino, que es un filósofo, que tiene múltiples premios, esté trabajando tan arduamente por llevar la imagen de nuestro país al mundo y que diga que este es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica y lo que ha avanzado nuestro país en materia de inclusión social y de que hay que profundizar el modelo, realmente a mí me llenó de orgullo. Fue una jornada muy interesante. Estrenamos hoy una sección para conocer mejor palabras y términos asociados a la temática central de nuestro programa. Inauguramos nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social con la siguiente definición. Derechos sociales. Beneficios o prerrogativas directamente relacionados con la atención de sus necesidades y un nivel mínimo de calidad de vida que corresponden a los ciudadanos, seres humanos o individuos por el hecho de formar parte de la comunidad política.
Continuamos con las conclusiones de Bernardo Klicksberg en la jornada sobre políticas sociales. Como un país que tenía un 58,7% de pobres, tiene ahora menos de la tercera parte o de la cuarta parte de las cifras que tenía. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Hubo una decisión política total de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Alicia, de que la gente era lo primero. O sea, casi se duplicó lo que representa el gasto público social de un Producto Bruto que creció a un 8%, 7% anual durante gran parte del periodo hasta los últimos años. Entonces, sí que el país decidió hacer política social con mayúscula. Pero nos falta mucho, nos faltan hacer muchas cosas. Permitir de que se piense que vamos a encontrar soluciones fuera del modelo, frente al espectáculo dantesco de una Europa que se cae a pedazos, fuera totalmente de la historia. Este es el modelo. El de Lula, el de Cristina, Pepe Mujica, el de todo el UNASUR. Estamos en un mundo donde la pelea está en ese nivel. El otro me importa o el otro no me importa. En la Argentina el otro nos importa. Hablamos de responsabilidad social como un eje de las políticas sociales. Sobre este punto y sobre el rol de un organismo específico dentro del Ministerio de Desarrollo Social, consultamos a Sergio Chipola. En el esquema de responsabilidad social, el Ministerio, a partir de una decisión de la Presidenta, ha destinado una subsecretaría de responsabilidad social, con los esquemas de territorialidad, con los esquemas de integralidad y con los esquemas de participación. Se ha buscado en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de los empresarios, tanto privados como en organizaciones públicas, cambiar un concepto que existía del empresario de sí para sí, para que entienda que tiene que vincularse con el conjunto de la sociedad y que es mucho más beneficioso para la propia empresa su vínculo con cuestiones del trabajo, o con cuestiones educativas, o con cuestiones del medio ambiente, que nos permitan tener un país todos los días mejor. Seguimos con el cierre de la ministra Alicia Kirchner en la jornada sobre políticas sociales. Como dice la Presidenta, la patria es el otro. La patria es el otro. Sos vos, soy yo, son los que están afuera, son los que están en el impenetrable, son los que están en algunas islas, como la de Apipé, por ejemplo, que alguna vez lo conté, no tenían luz pese a estar a 3 kilómetros de Yacyretá. Hoy la tienen y los chiquitos pudieron llegar, les pudieron llegar sus computadoras, su Conectar Igualdad. Qué lindo que es esto, ¿no? Cuando soplen vientos, yo vengo de vientos que soplan mucho, pero soplan para transformar las realidades. Y esos vientos que vienen de afuera, que nos hagan tener memoria. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en el 2002? ¿Qué está pasando en los países centrales? Nosotros, desde el Gobierno Nacional, estamos haciendo lo posible y lo imposible para que nuestra gente, para que la Argentina se siga desarrollando. Sigamos trabajando de esta manera y mejorada siempre, porque es fundamental tener en cuenta siempre que en la Argentina la patria es el otro. Muchas gracias. Con expositores de lujo abordamos el tema de las políticas sociales, con la familia, el trabajo y la responsabilidad social como ejes. Fue una oportunidad también para reflexionar sobre el oscuro pasado de los 90, para valorar el presente, los logros de un modelo y las transformaciones que está generando en la Argentina. Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RC.